Hola, buenos días. Vamos a dar 4 minuticos más. Son las 10:06 a.m. Vamos a esperar hasta las 10:10, por favor. ¿Tienes apagado tu micrófono? Hola, buenos días. Por favor, nos regalan un mensajito o una manito así para confirmar que nos estamos escuchando bien. Es que hoy hemos tenido una crisis tecnológica. En fin, Emilio, ¿me escuchas? Sí, listo. Bueno, muy buenos días. Les agradecemos mucho su participación el día de hoy. Les agradecemos su puntualidad. Ustedes saben que en América Latina, le cuento a nuestra querida aliada y ponente Andrea Ayala, en América Latina tenemos la costumbre de empezar estos eventos 10 minutos después. ¿Por qué? Pues, maje, porque somos América Latina y el Caribe. Entonces, te agradezco mucho tu paciencia. Sé que has estado conectada desde muy temprano. Bueno, el día de hoy tenemos la participación en calidad de ponente de nuestra gran amiga y aliada Andrea Margarita Ayala.
Andrea es una persona resiliente, defensora de los derechos humanos y abogada comprometida con los derechos LGBTIQ+. Desde 2018 buscó refugio en Europa y ha liderado una defensa de gran impacto ante el sistema de Naciones Unidas, dando forma a políticas inclusivas. Anteriormente era directora de SMULES, de hecho, siendo directora de SMULES fue que la conocí. SMULES era el espacio de mujeres lesbianas del Salvador, una organización de mujeres lesbianas, bisexuales, queer y disidencias sexuales. El trabajo que Andrea venía haciendo en El Salvador era la defensa de la igualdad de estos grupos poblacionales. Posteriormente se trasladó en calidad de migrante refugiada a Europa y hoy día es asesor senior de incidencia internacional en la Federación Sueca para los Derechos de las Personas LGBTI. Muy probablemente ustedes conozcan a la Federación Sueca por sus siglas RFCL. Bueno. Andrea, muy buenos días. Me gustaría que de pronto nos trasladaras un saludo antes de entrar a presentar el proyecto y la temática general de la conferencia que hoy nos vas a ofrecer. Hola, muchas gracias, Cristina. Buenos días o buenas tardes para ustedes. Les agradezco un montón que me hayan tomado en cuenta para este tema tan interesante y tan nerdy, así es que espero que nos entretengamos la próxima hora y media. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, esta conferencia se realiza en el marco del proyecto Centro de Monitoreo, Registro y Análisis Lupa Lésbica. Es un proyecto que viene adelantando LESLAC, la red de organizaciones de lesbianas y bisexuales de América Latina y el Caribe, pero nuestro patrocinador y apoyo es Diaconía. Diaconía, en el marco de su proyecto Juntando Fuerzas y Voces por la Defensa de las Libertades Fundamentales y la democracia plena en América Latina y el Caribe. Este proyecto es una fase uno, es una fase exploratoria o una fase piloto para construir un centro de monitoreo, registro y análisis de hechos de lesbofobia y lesbicidios en la región, en América Latina y el Caribe. Como ya les comenté, el proyecto se llama Centro de Monitoreo, Registro y Análisis Lupa Lésbica. Esta fase uno será realizada con datos únicos y exclusivamente de Colombia. Ya tenemos asegurada la financiación de la fase 2 para el año 2025, en el cual extenderemos la fase 2 a otros dos países que muy posiblemente van a ser México y Argentina. Bueno, este proyecto tiene como objetivo diseñar y desarrollar los lineamientos, el prototipo y el protocolo de recolección de información para construir un centro de monitoreo, registro y análisis online como instrumento accesible de medición, recopilación, relevamiento, clasificación, difusión y consulta abierta de datos, registros y estadísticas sobre casos, hechos y situaciones de lesbofobia expresada como actos de violencias hacia las lesbianas en la región de Latinoamérica y el Caribe. Yo doy acceso. Esto nos ha traído una serie como de desafíos muy interesantes. Hemos venido realizando varios grupos focales porque justamente queremos que todas las compañeras de las organizaciones LBQ y organizaciones de personas trans, masculinas y personas no binarias asignadas femeninas al nacer sean partícipes de la definición de los criterios de recolección de datos. Nos hemos encontrado con discusiones muy complejas, pero discusiones muy enriquecedoras, como por ejemplo cómo registraríamos los hechos de violencias en parejas del mismo sexo, en parejas lésbicas o en parejas y relaciones erótico-afectivas entre mujeres. También nos hemos encontrado con el desafío de que las mismas compañeras lesbianas, bisexuales y queer de las organizaciones adscritas al SLAC han solicitado que incluyamos dentro de las variables a recolectar, la información a recolectar, que incluyamos a personas transmasculinas y personas no binarias asignadas femeninas al nacer, toda vez de que sus experiencias de vida, la gran mayoría de las veces, devienen de la lesbiandad. Es por eso que hemos tenido incluso un grupo focal con personas transmasculinas y no binarias que se realizó la semana pasada. Tenemos un equipo con varias consultoras maravillosas todas. Está Larisa Villacorta del Salvador, quien nos está apoyando en toda la teorización y análisis de categorías. Está también Alejandra Peñalosa, economista, quien trabaja en el DANE en Colombia, que DANE es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en Colombia y es la encargada del levantamiento de datos para personas de los sectores sociales LGBTIQ. Alejandra Peñalosa es la encargada de la orientación en la recolección y análisis de datos.
Y también tenemos a Mariana, Mariana Camila Rodríguez. Mariana Camila es la analista y asistente de recolección de datos. Y estamos también trabajando en este proyecto Sofía Barrera, María Fernanda Peña y Cristina. Bueno, y la ingeniera Juliet, que es la que se encargará de la visualización de datos y la incorporación de los datos en una plataforma que nos permita en tiempo, intentaremos semi-real, visualizar estos datos. Pero como se han dado cuenta, les hablamos de datos y datos y los datos y la Pochi tiene una lora con los datos y cuál es el cuento con los datos. Bueno, justamente eso es una de las cosas que nos ocupa el día de hoy. Porque ustedes saben que hoy en día, cuando asistimos a eventos de incidencia política, se ha hecho como un mantra que todo el mundo pide datos y que los datos, y es que no hay registros, y es que no hay datos. Y por supuesto, los datos y los registros son parte constitutiva y fundamental, son el insumo base para la elaboración de política pública. Exigirle política pública al Estado sin tener una base fundamentada en datos, pues es muy difícil. Y por eso es que hoy en día tenemos políticas públicas que son de carácter nominal, unas políticas públicas que no se basan en nada y en FEN y en el Slack veníamos desde hace mucho tiempo recabando información y en términos generales todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en temas de derechos humanos lesbianas nos encontramos con el gran reto de que no hay datos desagregados. ¿Y qué significa esto de que no haya datos desagregados? Que, por ejemplo, ayer que fue el 25N Día Internacional de la Eliminación de toda forma de violencia hacia las mujeres, pues encontramos que en Colombia tenemos una cifra horrorosa de 745, 745 registros de feminicidios. ¿Cuántos de esos 745 feminicidios son transfeminicidios? ¿Cuántos de esos 745 feminicidios son lesbicidios? ¿Cuántos de esos 745 feminicidios pueden ser personas que fueron leídas como mujeres, contabilizadas como mujeres, pero realmente son personas no binarias asignadas femeninas al nacer o transmasculinidades? Entonces, ante ese reto nos encontramos, eso es algo de lo que queremos venir, que hemos venido tratando de sortear. Les estaremos haciendo llegar en los próximos días invitación a la participación de unos talleres de cocreación. ¿Qué es esto de talleres de cocreación? La definición de algunas variables. Cómo pedagogizar esas variables, cómo hacer que esas variables realmente respondan a las necesidades de información que tenemos. Y la necesidad de información no es solamente para los temas de incidencia política municipal, departamental o nacional en materia de políticas públicas o de evaluación de políticas públicas, también son importantes para la incidencia política ante Naciones Unidas, para la incidencia política ante el sistema interamericano de derechos humanos. Y entonces permanentemente las personas que estamos en el movimiento social sabemos que hay compañeras que están yendo a estos escenarios a presentar evidencia, pero esa evidencia muchas veces, claro, es muy importante las historias cualitativas, es muy importante toda esta experiencia basada en las historias, como en las anécdotas, en lo que nos pasa, pero también es bueno nutrir estos informes, nutrir estas intervenciones con datos más duros. Entonces, es por eso que el día de hoy tenemos como invitada a Andrea Margarita Ayala, cuya experticia se centra en el sistema de Naciones Unidas, incidencia ante el sistema de Naciones Unidas en materia de defensa de derechos de personas LGBTIQ. Entonces, Andrea, ya, este espacio es tuyo. Contamos hoy con 30 personas conectadas aparte de ti. Te agradecemos mucho tu participación y ya estás en calidad de coanfitrión y puedes compartir tu pantalla. Muchas gracias. Bueno, después de toda la información que Cristina nos acaba de regalar, voy a hacer una pausa para que podamos absorberlo todo. ¿Me pueden dejar saber si miran lo que yo veo, que es mi presentación? Sí, gracias. Veo que somos bastantes personas en la llamada. Por favor, interrúmpame cuando necesiten. Evidentemente yo no puedo ver la manito, pero abran su micrófono e interrúmpenme las veces que quieran. A pesar de que es una conferencia, el formato va a ser un poco más relajado y lo que me interesa mucho es poder compartir pues, el conocimiento que he podido coleccionar a lo largo del tiempo con ustedes, pero sobre todo poder contestar las preguntas que vayan surgiendo para que el interés sobre los datos y sobre hacer incidencia pues se mantenga o siga creciendo en ustedes. La tarea titánica que el Slack me propuso junto con FEM para esta hora y media es
hablar sobre el uso e incorporación de datos en estrategias y prácticas de incidencia política, especialmente en escenarios internacionales. Como ya sabemos, la experticia de FEM es seleccionar temas que parecen temas de tesis doctorales, entonces voy a tratar de diseccionar este tema tan largo en algo un poco más digerible, porque es incorporación de datos en las estrategias, eso es una cosa, las estrategias nos llevan a otras prácticas de incidencia, que es otra cosa, y en escenarios internacionales especialmente, yo me voy a centrar solamente en uno de ellos, que es Naciones Unidas. Entonces, habiendo dado un poco el marco en el cual me voy a manejar en los próximos minutos, por favor, tengan la amabilidad de tomar nota de su pregunta o hacérmela inmediatamente que les surja por si son como yo y tienen déficit de atención y luego se les va a olvidar. Mejor me interrumpen y así vamos teniendo también una conversación más fluida. También me gustaría un montón si se pueden tomar el tiempo de presentarse en el chat, de decirme cuál es su pronombre, de dónde vienen, en qué organización o en qué lugar trabajan o a dónde se organizan y cuál es su comida favorita. Prometo que lo leeré después. Me interesa mucho. La comida habla muy bien de nosotros. Bueno, voy a entrar en materia. Si nadie tiene ningún comentario, duda o pregunta, empiezo. La primera gran pregunta es, ¿qué es la incidencia política? La incidencia política es una definición bastante amplia. Si uno la googlea o la busca en un diccionario, son como dos párrafos de definición. Pero a mí me gusta mucho esta parte de la definición, que es que la incidencia política se enfoca en lograr un cambio significativo a través de la influencia directa en los procesos de políticas públicas, buscando siempre mejorar la justicia social y la inclusión. ¿Qué quiere decir un cambio significativo? Un cambio real, un cambio sustantivo, un cambio que sea tangible para nuestras poblaciones o para los derechos cuyo esfuerzo es en el que nos ocupamos en defender a través de una influencia directa. Creo que esa parte de la definición es fundamental porque necesitamos hacer incidencia o influir de manera directa en las personas tomadoras de decisiones para que esos cambios significativos pasen. Y para tener una influencia directa, por supuesto que el uso de los datos va a resultar fundamental y vamos a hablar más de eso a continuación. Eh, la incidencia sobre todo busca impactar políticas públicas, pero no se limita a las políticas públicas. También vamos a ver cómo la incidencia permite transformar los cuerpos legales de los países o de las regiones donde nosotros estamos haciendo incidencia en favor de las poblaciones para las cuales trabajamos. Y la parte más poética y linda de este párrafo es que buscamos siempre mejorar la justicia social y la inclusión, que son dos conceptos que podríamos tener 8 conferencias al respecto, pero creo que en términos de justicia social para nuestras poblaciones LGBTIQ y más, podríamos resumirlo en poder tener y gozar de los derechos básicos que la mayoría de nuestras poblaciones gozan y que para nosotros son casi inalcanzables y a veces un sueño. Y pues la inclusión, la palabra misma lo dice, ¿no? Poder estar incluidos de forma plena y ejercitar todas nuestras capacidades dentro de la sociedad en la cual habitamos y hacemos parte. Me voy a tener porque quiero ver Larisa de El Salvador. Si no me decís que tu comida favorita son las pupusas, le voy a pedir a Cristina que te saque en este mismo momento de la conferencia. También Emilio Villafuerte es una persona transmasculina de Ecuador. Gracias, bienvenida. No tengo comida favorita, es difícil escoger solo una. Ok, bueno, está bien, perdonaré esto. Ok, gente es el asado, qué rico. Las pupusas de frijol con queso. Gracias, Larisa, muy amable. Karen, bienvenida. Investigadora social de México. Ok, residente en Ecuador. Son las enchiladas, qué rico. Muy bien, me parece muy bien que se estén conociendo a través del chat en lo que yo sigo acá ocupada con este asunto. Vamos a entrar entonces en materia sobre lo que es incidencia política ante Naciones Unidas, que es mi amante favorita. Uf, ahorita está como en competencia, pero en realidad es la amante que peor me paga porque yo le doy toda mi vida y Naciones Unidas me devuelve muy poco, pero la amo. Verdaderamente las Naciones Unidas es un amor muy tóxico, pero que a mí me llena mucho. ¿Qué dice eso de mí? No lo sé, pero en realidad creo que ustedes me van a entender por qué esto es tan interesante. Pero ¿qué significa ser incidencia ante Naciones Unidas? Muchas veces cuando hablamos de ser incidencia ante Naciones Unidas, lo que tenemos en la mente o lo que la mayoría de gente piensa cuando uno le dice que trabaja en Naciones Unidas es que nos la pasamos viajando entre Nueva York y Ginebra, cosa que es muy cierta, pero que además vivimos una vida de ricos y famosos, cosa que es muy, muy incierta.
comemos muy mal, dormimos muy poco, tenemos muy poco tiempo para dedicarle a nuestra familia, tenemos muchas cosas que leer, muchas cosas que analizar, análisis que hacer para poder tener reuniones, crear resoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las cosas que yo comentaba con el equipo de FEMA antes de preparar la conferencia era que al final de cada uno de los subtemas que vamos a tener, me encantaría poderles escuchar. Yo aquí solamente estoy facilitando el conocimiento que he coleccionado, pero por ningún motivo crean que yo soy una persona experta. Y sé que hay muchas de las personas que están dentro de la llamada que tienen experiencia también trabajando ante Naciones Unidas y me encantaría oír también sus expectativas o su perspectiva o su experiencia haciendo esto. La incidencia política ante la ONU entonces es un conjunto de estrategias y acciones utilizadas por organizaciones y activistas para influir en decisiones globales, asegurando que los derechos y necesidades de las comunidades específicas sean consideradas. Es un conjunto de estrategias y vamos a tratar de ir desglosando las cosas. Es un conjunto de estrategias porque hacer incidencia ante Naciones Unidas quiere decir muchas cosas. No quiere decir únicamente esa foto que tenemos de, se tomó la foto en la Plaza de las Banderas o sí, conozco la fotografía del edificio de Nueva York de Naciones Unidas. Eso es parte de la incidencia. El promocionar que gente como nosotros, es decir, de poblaciones LGBTIQ más, podemos acceder a los espacios de Naciones Unidas, solo eso ya es un acto de incidencia, porque ser queer dentro de los pasillos de Naciones Unidas es una cosa muy excepcional, diría yo. Si bien algunos de los diplomáticos y diplomáticas que ahí trabajan son en sí mismos queers, pero por su mismo estatus de diplomática no pueden serlo abiertamente. Es un deleite ver cuando tenemos, por ejemplo, la Semana de Incidencia Trans en Naciones Unidas que pasa todos los junios en Ginebra y tenemos un desfile precioso de personas trans y no binarias invadiendo los pasillos de Naciones Unidas. Entonces la incidencia empieza desde la representatividad, desde la oportunidad de poder estar ahí y la oportunidad de poder entonces incidir a través de nuestra presencia y nuestra participación activa ante Naciones Unidas. Hay muchas estrategias, como dije, estar ahí es una, pero ir a Ginebra o ir a Nueva York son cosas en nuestra región pues muy excepcionales y sobre todo muy caros y sobre todo que no hay mucho apoyo financiero de parte de los donantes para que la incidencia de Naciones Unidas se convierta en un pilar fundamental de las organizaciones para las cuales trabajamos o representamos. Sin embargo, habemos un colectivo de organizaciones que tenemos un estatus consultivo ante Naciones Unidas, que en las siglas es ECOSOC, que nos permite entonces poder generar alianzas con algunas de estas organizaciones que sí quieren incorporar esto como un permanente en su plan de trabajo, en su plan estratégico, para luego bajar la incidencia de Naciones Unidas a nuestros países, que creo que es una de las cosas que a mí siempre más me interesa, platicar cómo esto que es tan abstracto y tan diplomático en Naciones Unidas se puede traducir en acciones concretas para beneficiar a nuestras poblaciones. ¿Lo hacemos para incidir e influir decisiones globales? La respuesta es sí, porque el tiempo nos ha demostrado que si las personas queer no estamos en las conversaciones que nos atañen, que son casi todas, pero tratamos de ser un poco más estratégicos, escogiendo sesiones del Consejo de Derechos Humanos o atendiendo al examen periódico universal o atendiendo a la Comisión sobre el Estatus de la Mujer en marzo o atendiendo al foro de alto nivel político que habla sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Si no vamos seleccionando y coleccionando ese tipo de estrategias a dónde queremos impactar, luego poder identificar cuáles son nuestras acciones resultará muy difícil, porque necesitamos incidir en esas decisiones globales, porque si nosotros no estamos ahí, créanme que nadie se va a acordar de que no estamos en una resolución o de que los objetivos de desarrollo sostenible por ninguna parte hasta la fecha mencionan nuestra población como una población prioritaria. Sin embargo, se encuentran muchos puntos de entrada para poder trabajar en eso. Y finalmente, lo que queremos es asegurar que nuestros derechos y necesidades de nuestras comunidades sean consideradas. Y como dije, todo lo que pasa en Naciones Unidas yo siempre lo comparo con un poemario de Pablo Neruda, es decir, uno lo puede leer y releer, yo particularmente no, porque la poesía me parece horrorosa y no me gusta, pero para las personas que le gusta creo que es un buen símil, porque
todo es muy lindo, es muy poético, las palabras son preciosas, pero en realidad transformar eso tan etéreo, tan romántico y esas declaraciones de buenas intenciones en algo que realmente impacte a nuestras comunidades es uno de los principales retos que hay. Pero eso significa hacer incidencia en Naciones Unidas, significa estar presente, estar constante y cómo entender que esa incidencia o eso que se logra a nivel global, esas decisiones globales que se toman, en realidad lo que vamos a hacer nosotros como activistas pertenecientes a un país o a una región es transformarlas en algo que sea verdaderamente aplicable e impactante. Me interesaba un montón también platicarles sobre cuáles son los objetivos claves de la incidencia política ante las Naciones Unidas. Y como les dije, la primera es dar visibilidad a las problemáticas locales en foros internacionales. Muchas veces pensamos que lo que nos pasa ay, no sé, en Lourdes, Colón, El Salvador, que es mi país, y ese es una ciudad, es demasiado específico como que para que Naciones Unidas lo retome como algo de importancia o que resuene con otras cosas, pero cuando vamos dándole visibilidad a las problemáticas en los foros internacionales, nos damos cuenta como cada una de nuestras realidades que luego se van a convertir en datos y ya vamos a llegar a la parte de los datos, eh, empiezan a resonar con otras latitudes, con otras realidades y entonces hace que nuestra narrativa tenga mucho más impacto. A pesar que, por supuesto, las lesbianas, las personas queer de Lourdes Colón en El Salvador tienen este modo de vida y estos retos específicos, sí siempre se puede trazar un, em, perdón, un trend, ¿quién me ayuda con trend en español? Una narrativa constante en lo que estamos viviendo. Luego, por supuesto, es asegurar la inclusión de temas críticos en agendas globales. Como dije, el ejemplo que quizás más nos resuena es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuando se plantearon, nunca contemplaron a las poblaciones LGBTIQ como una población prioritaria. Y no porque no lo intentamos y no porque no hubo mucha incidencia a nivel de Naciones Unidas en Nueva York para que eso pasara cuando se adoptaron, sino porque cuando uno hace incidencia a nivel de Naciones Unidas, lo que uno pelea, y tal vez esto sea muy impresionante para alguien que nunca ha trabajado en Naciones Unidas, son literalmente palabras. Es decir, hay un texto muy largo, normalmente eso se llama Draft Zero, que es como como un borrador cero, o es la negociación de la declaración ministerial y hay, como siempre, borradores cero. Y hay, no sé, 3.000 palabras en una resolución o o en una de estas declaraciones. Y literalmente nosotros peleamos palabras como mujeres en toda su diversidad. Es en toda su diversidad, son 3 meses y medio de conversaciones con misiones permanentes, con otros aliados dentro del sistema, con personas tomadoras de decisión, entre nosotros como organizaciones que hacemos incidencia a nivel de Naciones Unidas, porque poder lograr en toda su diversidad toma mucho tiempo y es mucho trabajo y necesitamos entonces, y ahí vienen los datos, alimentar a esas personas tomadoras de decisión de por qué ese en toda su diversidad se convierte en una puerta de entrada que nos da acceso a todas las personas que se consideran mujeres o que fueron asignadas mujeres al nacer o femenino al nacer, tienen entonces una llavecita para poder acceder con esa puerta de en toda su diversidad a lo que implica el Foro de Naciones Unidas, por darles un ejemplo. Luego, sobre cómo promover alianzas estratégicas para soluciones sostenibles. Esto tiene mucho que ver con algo que en Latinoamérica hacemos muy mal. Y lo digo siendo una latinoamericana y habiendo trabajado más de 10 años en el territorio, que es crear alianzas estratégicas. Yo creo que el tema de los recursos y de los escasos recursos que hay en Latinoamérica nos hace eh, discutir mucho y tener mucha disputa entre las organizaciones y no logramos crear alianzas estratégicas. Y siempre he pensado que espacios como el SLAC, que van coleccionando un buen número de organizaciones que van encarriladas en un mismo ideario, pues resulta muy impactante a la hora de hacer cosas como la incidencia a nivel internacional, porque lo que buscamos es tener soluciones sostenibles a nivel regional y también que resuene con las realidades que todos más o menos enfrentamos de la misma manera. Y finalmente, uno de los objetivos que nos planteamos a la hora de hacer incidencia ante Naciones Unidas es monitorear el cumplimiento de los compromisos internacionales.
El tema de monitoreo y contraloría hacia el cumplimiento de los compromisos internacionales es otra de las cosas que hacemos muy mal en términos generales. Porque una vez vamos a Ginebra o a Nueva York y entonces logramos que en la declaración final, que en un órgano de tratado haya una observación concluyente que diga que las lesbianas necesitan tener un espacio específico en el censo poblacional, por decirle algo. O el año pasado vi que Andrea Díaz estaba por acá de Guatemala. El año pasado trabajamos con las personas de vidas paralelas para que fueran al CEDAW, que es el Comité para Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres, que es uno de los 11 órganos de tratado que Naciones Unidas tiene. Y dieron muy buenas recomendaciones específicamente para personas lesbianas indígenas de Guatemala. Y me gustaría un montón oír qué ha pasado con estas observaciones concluyentes, cómo las hemos activado y dan instrucciones muy claras hacia el Estado. Entonces, también el tema de monitorear el cumplimiento de los compromisos internacionales es lo que nos permite también incorporar el tema de los datos, porque desde ahí, desde nuestra Contraloría en la implementación de esto, podemos asegurar que nuestra incidencia realmente va a tener un impacto positivo en nuestras poblaciones y no se va a quedar en esa declaración romántica de, ay, sí, nos deberíamos de respetar todos y todos deberíamos de vivir muy felices debajo de un árbol. Es decir, el tema de la Contraloría y cómo a través de los datos nosotros podemos también seguir empujando los cambios que hacen falta es una cosa que no quiero que perdamos de vista. Tengo todavía 30 segundos para seguir hablando, pero ya no los necesito porque ya terminé con el primer espacio, que era como un poco enmarcar qué es incidencia y sobre todo qué es incidencia en Naciones Unidas. Entonces ahora es su turno de reflexionar. No sé si tienen alguna pregunta, duda existencial, discurso, si tienen alguna experiencia que compartir y se relacione con el contenido previo que les he compartido, o si necesitan un tiempo fuera y nos dedicamos 2 minutos y medio a ir a traer café, agua o lo que sea. Ustedes mandan, me dicen. Ah, esa es mi alarma de que ya se me acabó el tiempo para hablar. ¿Alguien? Si no, mientras alguien se anima, no tengan miedo, aquí estamos en un espacio seguro. Hola, Eh, hola por acá. hola, Yo mucho. soy, ¿Quién habla? mucho gusto, yo soy Samira de Panamá, Samira Hola, Armengol. Samira. Gracias, mucho gusto. Me gustó mucho lo que mencionaste sobre las palabras y yo comenté en el chat que las palabras construyen realidades. A veces Ujú, pasamos muy por alto que para yo lograr algo, que alguien me dice, yo no voy a aprobar esto, por ejemplo, que diga que las mujeres lesbianas y transgénero. Entonces, cuando yo logro negociar, es decir, bueno, que digan en toda su diversidad, y eso ha funcionado para nosotras acá en el movimiento de mujeres, que es bastante TERF en Panamá, ujú, y decimos, bueno, mira, mujeres en toda su diversidad. Por lo menos así no quedan tan mal. Entonces, negociar eso a muchas ujú. otras organizaciones de sociedad civil, y yo creo que es una tarea que todavía tenemos muy pendiente. Bueno, hay bastantes tareas, como acabas de decir, ¿no? Lograr alianzas y tal. Pero yo sí creo que tenemos que entender que no es irnos con el fusil en la mano y que si no es exactamente así, no es. O sea, no es Ujú, así, pero puede ser de muchas otras maneras e igual obtener buenos resultados. Yo creo que habría que trabajar esa estructura de pensamiento rígida que tenemos en las organizaciones, ese pensamiento de también, si cambio esto me vendo, si, no sé, si me visto bien, me vendo, o sea, tengo siempre que tener esta posición antisistémica, no voy a negociar, mi postura es radical, voy a andar en chancletas sabes, como con todo este estereotipo que no es solo físico, sí, es un tema de la expresión, ¿sabes a lo que me refiero? Sino totalmente, Samira. es que es importante poder negociar, pero dice, si no estamos, pues no estamos. Y realmente, por más friendly que todo el mundo es, sí, apoyamos la diversidad y pero en esa mesa tienes oportunidad de defender tu punto y es el único punto que vas a defender. No vas a defender el punto de nadie más. Entonces, si no Sí. estamos, perdemos esa oportunidad. Yo sí creo que es muy valioso y bueno, gracias a la Pochi que siempre está inventando y gracias a ti, pues, por estar acá y hola Emilio, un abrazo fuertísimo. Sí, y gracias a ti porque esto es súper, súper valioso. Gracias. Gracias. Gracias, Samira. Samira, ¿qué es eso de Rápida, que siempre estoy inventando, Samira? ¿Qué es eso de que es, siempre estoy inventando?
Segundo, I endorse es lo que acaban de decir. Siempre estás inventando, pero para bien. Bueno, Solamente reaccionar súper rápido a lo que decía Samira, creo que justamente es eso. Ir a Naciones Unidas es un universo muy distinto a nuestro activismo militante de le voy a ir a dar fuego al Ministerio de Justicia porque sacaron una resolución que no estamos de acuerdo, que también es una estrategia válida. Si tu organización se dedica a una protesta de calle, adelante, eso es, todo construye, pero cuando estamos en Naciones Unidas, el poder aprovechar los espacios que hay, las palabras que hay y adecuarse un poco a ese mundo diplomático, creo que es una de las cosas que uno también aprende. Tip, el cabello es el 50% de tu imagen, compañera. Nos puede faltar todo menos el cabello muy bien arreglado. Habiendo dado ese tip, Larisa o Karen, no sé quién levantó la mano primero, pero las escucho. vamos con Karen que levantó la manito y después Lari. Si quieren, vamos a Gracias. unir las dos intervenciones, Karen y luego Larisa. Gracias. Una disculpa que no puedo prender la cámara, estoy con datos, entonces pues estoy maximizando. Bueno, primero que nada, gracias Andrea por tu experiencia y por abrir la conversación. Lo primero que quería preguntarte, porque me surgen las dudas, ¿no? Es como, ¿hasta dónde los datos y estas formas de políticas que a veces son muy diferenciadas nos sirven o llegan a ser contraproducentes, ¿no? Porque hay como ahora en auge un discurso que está como en contra justo, ¿no? De esas especificidades que se entiende como si fuese que uno está pidiendo un derecho privilegiado. Mm, Entonces, como hasta dónde puede ser estratégico también como ampliar nuestras luchas o especificarlas. Y la otra pregunta rápido, así nada más, es como, ¿cuáles podrían ser también algunas, quizá como consecuencias, no sé si negativas, de los datos, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en Ecuador se ha hecho un esfuerzo muy grande para que se nos incluya en los censos, aunque no ha habido, como digamos, declaratorias específicas que digan, vamos a nombrar a las lesbianas, ya se ha logrado hacer un censo. Sin embargo, en la forma en que se llevó, pues los datos pueden llegar a ser contraproducentes, ¿no? Si no mm, muestran la realidad, si no sabemos tampoco con transparencia cómo se han adquirido los datos, mm, incluso si puede decir, no sé, tiene errores y dice, bueno, todo el mundo tiene casa propia, o sea, como que se desmiente quizá algunas de las cuestiones de precarización que hay. ok. Entonces, un poco conocer tu punto de vista. Eso, gracias. Gra- Gracias, Karen. Lari. Muchísimas gracias, Andrea. Mi pregunta va encaminada más a las relaciones que se sostienen en el movimiento social. Particularmente, bueno, vos conoces el caso de El Salvador y sabes que las lesbianas salvadoreñas no, como organizadas, no se caracterizan, no me incluyo como en ese, em, como en esas características, ¿no? Que no se caracterizan por hacer incidencia en plataformas multinivel. Entonces, son más o somos más de activismo de calle. Entonces, para mí sí que a mí me genera como mucha frustración, quizás, como el que no estén organizadas a ese nivel. Entonces, yo te quería preguntar, ¿qué estrategias se pueden utilizar para poder como sumar voces para hacer incidencia en Naciones Unidas? Eh, Porque hay muchas lesbianas o muchas organizaciones que se quedan también a este nivel y no, creo que quizás todavía no han entendido la importancia de hacer incidencia en las Naciones Unidas, que realmente sí generan cambios, sí se generan cambios. Ok, gracias, Lari. Si me ven que estoy viendo para abajo es porque estoy tomando nota, no porque las esté ignorando. Voy a tratar de contestarle rápidamente las cosas porque el tiempo pasa y nos vamos haciendo viejos. Primero con lo que decía Caro. Karen, me parece que una reflexión que no me, voy a contestar una cosa que no me preguntaste, que es lo peor del mundo, pero creo que vale la pena mencionar con tu pregunta de los datos hasta dónde nos benefician y hasta dónde son importantes o se usan. Yo creo que también hay una deslegitimización de los datos a nivel de Naciones Unidas y me voy a dar a explicar.
o al menos lo voy a intentar. Por ejemplo, cuando uno va a la Comisión del Estatus de la Mujer, que es un foro que pasa cada marzo en Nueva York, en Naciones Unidas Nueva York, y donde se discute todo lo que tiene que ver con mujeres en su diversidad y, por ejemplo, el año que viene es sobre la revisión de la plataforma de acción de Beijing y son 30 años del aniversario, etcétera. Hay eventos paralelos sobre personas académicas que presentan datos de cómo esos datos prueban que el género no existe, por ejemplo. Entonces entramos a una disputa de la legitimidad de los datos y si estos son buenos o malos, porque esas personas, al igual que nosotros, están generando datos, pero a su favor. Están generando datos que les conviene para su discurso. Y lo mismo podrían pensar de nosotros. Entonces creo que eso es algo que tenemos que tener siempre en mente. Los datos son una herramienta, no pueden ser un fin, no pueden ser la única herramienta y no pueden ser tampoco aquello en lo que nosotros vamos a centrar todos nuestros esfuerzos para poder hacer una incidencia de impacto, hacer una incidencia que realmente cambie. Luego, con el ejemplo que ponías con respecto a los censos, esa es una discusión muy amplia y sobre todo de muy larga data sobre cómo el incluir a poblaciones LGBTIQ cuando nuestras poblaciones no están empoderadas para estar fuera del closet, para vivir una vida libre de violencia, para acceder a una educación mínima, a un trabajo, etcétera, etcétera, cómo eso se va a ver reflejado en un censo si probablemente la mayoría de nosotros va a decidir en, mejor no digo nada porque yo no sé si el censador es mi vecino, sí o no, a quién conoce, nuestros países se caracterizan por ser como un pueblo chico, infierno grande, ¿no? O sea, todo el mundo se conoce, hay mucho miedo si me descloseto, si sí, si no. Entonces, el tema de los censos sigue siendo una de las cosas que el movimiento social quiere tener porque queremos vernos reflejados en los datos de población, censo y población, pero al mismo tiempo son como datos muy sombras, son como datos muy poco fiables por esto que decíamos. Entonces, mi reflexión con tu pregunta, Karen, es los datos son un medio, los datos son una herramienta y no son la única y no son la más importante. Simplemente es una de las herramientas que podemos tener en nuestra cajita de herramientas para continuar. Y con lo que reflexionabas muy específicamente, Lari, con el tema de las lesbianas en El Salvador, ¿cuánto les hago falta, verdad? Esa es mi respuesta. No son mentiras. Pero creo que no hay una continuidad real del trabajo que, por ejemplo, nosotros sí veníamos haciendo, y aquí sí pecaré de ser muy egocéntrica, de que SMULE venía haciendo de tener una constante participación en foros internacionales, a pesar de que era muy limitante, digamos, las oportunidades que teníamos, pero siempre supimos resolver la falta de recursos, la falta de acceso y sobre todo porque desde muy temprano, cuando fundamos junto con Wendy Castillo, mi gran hermana, en Mules en El Salvador siempre dijimos, vamos a poner a las lesbianas al centro, pero sobre todo queremos centrarnos en una experiencia lésbica que salga a lo internacional y queremos que la incidencia internacional sea parte central de la estrategia de esta organización que vamos a fundar. Y creo que teniéndolo como parte de un plan estratégico es mucho más sencillo encontrar las rutas. Es una cosa que cuesta mucho darle prioridad porque, por ejemplo, en movimientos sociales como los nuestros en El Salvador, donde la lucha de calle ha dado muchos resultados, pero también tenemos una historia de organizaciones civiles por nuestra guerra civil, etcétera, etcétera. Y aquí podría seguir elaborando infinitamente. Nos hace un poco, se nos hace un poco más orgánico la lucha de la incidencia de calle, de vengan, vamos a darnos fuego y todo está mal y ser muy radical, etcétera. Pero oigo tu frustración, yo la viví, traté de cambiarla, luego tuve que irme. Pero creo que la frustración tiene que ser también como un motor o como una gasolina para el motor de transformar eso, porque si ves a tu alrededor y nadie lo está haciendo, pues probablemente es porque tú sos la persona que tiene que empezar a hacer eso. Y se puede. Es decir, la incidencia de Naciones Unidas no se puede ver constantemente de nuestras regiones como una cosa inalcanzable. Lo importante es saber a quién acercarse, quién tiene el conocimiento que yo no tengo. Y ahí es donde otra vez las redes y alianzas toman relevancia. Me voy a seguir moviendo en la presentación porque estoy consciente del tiempo y no les quiero quitar más de lo que ustedes han comprometido. Vi que alguien tenía una pregunta, pero luego Sí, bajaron la Pilar mano. Vargas.
Pilar Pero, Vargas tenía una Pilar, por pregunta. favor, puedes tomar nota y luego en el siguiente espacio de reflexión lo retomamos, porfa, solo para poder seguir avanzando en aras del tiempo. Maje, Muchas pero también me gracias. dejas decir, por favor, que a las personas que están conectadas les agradecemos que diligencien el formulario de asistencia si quieren certificación de participación en esta conferencia. Si no quieren certificación de participación en esta conferencia, no pasa nada, no llenen nada. Y el Gracias. formulario lo encuentran en el chat o en su correo. ¿O dónde está el formulario, Cristina? En el chat. En el chat. Lo puede volver a pagar ahorita, justo que lo acabas de decir, para que la gente lo abra y lo vea. Les voy a dar 30 segundos para que hagan eso, lo dejan abierto y cuando terminemos, tranquilamente llenan su formulario si les interesa y se lo mandan a Cristina o a quien sea del Slack o de FEM para poder seguir. Bueno, prosigo. Gracias. Vamos a seguir entonces con este asunto que es la importancia de los datos para la incidencia política, que es realmente lo que nos invita. La importancia de los datos para la incidencia política lo vamos a tomar, yo le he diseñado de la siguiente manera. ¿Por qué son cruciales los datos? Y me costó mucho poner la palabra crucial porque, como dije, no pueden ser la única herramienta, pero es que verdaderamente son cruciales, es decir, juegan un rol muy importante en términos de incidencia porque los datos nos permiten demostrar la magnitud de los problemas, apoyarnos con argumentos sólidos y medir el impacto de las propuestas de cambio. Es decir, los números y yo no somos amigos. Es decir, si ustedes me ponen números a mí, yo les diré, no, muchas gracias, no me interesa. Pero para hacer incidencia, hay que tratar de hacer amistad con los datos y con los números, porque necesito de alguna manera transmitir cuál es la magnitud del problema que yo quiero presentar, que yo estoy problematizando frente a Naciones Unidas para decirle, en El Salvador, en el periodo 16 de 6 meses han asesinado 16 mujeres trans y esas 16 mujeres trans pertenecen particularmente a este espacio y región de En El Salvador por este específico motivo y a través de este trazo de datos nosotros podemos dar cuenta que son estas las características que cumplen. Es decir, si yo no puedo entonces utilizar los datos o métricas que los datos me permiten tener, es muy difícil que yo pueda entonces traducir la problemática en una cosa cuantitativa que a las personas tomadoras de decisiones, uno, le impacte y dos, le genere un conocimiento más amplio, le genere un interés más amplio en lo que yo quiero hacer. Además que solidifica el argumento que yo quiero presentar. Eh, Creo que de mi formación de abogado, una de las cosas que más me gusta hacer y por eso me gusta la incidencia es crear argumentos. Es decir, como me decían mis profesores de derecho, la verdad no existe, la verdad se crea a través de los argumentos que nosotros podemos probar. Entonces la incidencia es un poco así, es crear un argumento suficientemente sólido para convencer a aquel tomador de decisión o a aquella persona tomadora de decisión que lo que yo le estoy enseñando que es un problema realmente lo es y que entonces tiene que tomar una acción para que el impacto de la propuesta tenga un impacto en el cambio que nosotros queremos tener en nuestras poblaciones. Em, por eso son los datos cruciales, por eso me parece que esa es la cosa más importante, pero además nos ayudan a hacer una parte muy importante de los argumentos y de nuestras demandas, que es legitimarlos. Hace un ratito decía cómo los datos han perdido legitimización por este tipo de cosas de los grupos antiderechos, donde utilizan los datos para legitimar cosas inexistentes, pero como existe en la universidad no sé, Bautista en Arkansas, que tiene un equipo de académicos que lo único que hace es investigar sobre cómo lo trans en realidad no existe y es una enfermedad mental, pues en la misma manera nosotros tenemos que utilizar los datos para legitimar nuestras demandas y generar credibilidad frente a las personas tomadoras de decisión. Es decir, no solo es contarles el cuento, que ya vamos a hablar de contar el cuento y de cuán importante es contar el cuento también, pero además de contarles el cuento aquí está esta cantidad de datos o este análisis de datos que yo he hecho para que usted me crea, básicamente, o para que esto resulte en una prioridad en la conversación que estamos teniendo. Y a mayor cantidad de datos, mayor presión sienten las personas tomadoras de decisión
Y una cosa que no puse aquí, pero que ahorita se me está ocurriendo y que me parece fundamental decirles, es que la mayoría de las veces las personas tomadoras de decisión en Naciones Unidas no tienen la más mínima idea de nuestras problemáticas, porque un ministro asesor de derechos humanos para la misión permanente de Finlandia no sabe decirme dónde queda El Salvador, por ejemplo. O sea, yo le enseño un mapa y le digo, dígame dónde está El Salvador, no estoy, pero segura casi al 100% que no va a poder decirme dónde queda. Pero si yo le cuento el cuento, le enseño las demandas y le legitimo con datos las demandas que yo le estoy haciendo para que Finlandia, por favor, le dé una recomendación en el examen periódico universal de El Salvador que me permita regresar a El Salvador y contra esa recomendación del examen periódico universal hacer Contraloría Social en contra del Estado que está obligado a cumplir esa recomendación, entonces la historia cambia. Entonces, el sujeto en Finlandia, que no tenía ni la más mínima idea de dónde queda El Salvador, ahora sabe dónde queda El Salvador, pero además sabe cuál es la problemática específica y sustentada de las personas LGBTQ+, o de la población LGBTIQ, o de cualquier población que nosotras estemos trabajando. Y además le genera credibilidad, porque no solo soy yo, Andrea, y fíjese que yo soy bien buena gente, y por eso usted me tiene que creer a mí. O sea, no se trata de eso, se trata de generar credibilidad frente a lo que yo estoy presentando por parte de las personas tomadoras de decisión. Por eso los datos se convierten también en un elemento crucial a la hora de ejercer incidencia. Yo estoy hablando muy específico de Naciones Unidas porque es mi gran amor, pero este conocimiento se puede trasladar a casi cualquier espacio de incidencia, la incidencia nacional que hacemos con nuestras diputaciones o parlamentos o asambleas, depende de lo que tengamos, ese órgano que crea leyes en nuestro país, o con tomadores de decisión en lo local, con alcaldes, alcaldesas o consejos que limen cosas en un territorio en específico, o si hacemos incidencia a nivel ejecutivo, si hacemos incidencia a nivel judicial, o sea, todas estas ideas se trasladan a ello y creo que me es importante que no perdamos eso como parte de la referencia. Luego, siguiendo el poder de los datos en las tomas de decisiones. Los datos son súper poderosos en términos de que nosotros podemos crear a través de ellos un deseo tal en aquella persona tomadora de decisión de tomar una acción, de tomar una acción favorable hacia nosotros, que los convierte en una herramienta muy poderosa. Y me voy a repetir muchas veces, no es la única, pero sí es una herramienta muy poderosa porque los datos fortalecen las narrativas y aseguran su integración en las políticas públicas y leyes que catalizan el cambio social. Es decir, a través de que mi narrativa se ve fortalecida por datos fehacientes, por datos que yo puedo eh, eh, dar fe de que son datos que se han recopilado de una manera exhaustiva, que se ha hecho un análisis sobre ellos, en tanto yo pueda dedicarme a eso y tener eso como una fortaleza en mi narrativa, por supuesto que la persona tomadora de decisiones no solo me va a tomar más en serio, sino que se va a plantear más en serio seguir la solicitud que yo le he hecho, porque en Naciones Unidas nada pasa sin que uno lo pida. Es decir, voy a tomar nuevamente el ejemplo del agregado, el ministro de agregado de Derechos Humanos de Finlandia. El ministro agregado de Derechos Humanos de Finlandia no sabe qué es lo que necesitamos las poblaciones LGBTIQ en Latinoamérica, no tiene la más mínima idea. Quien se lo dice soy yo. Cuando hacemos incidencia, no solamente vamos a contar el cuento, a dar datos, sino que además es nuestra responsabilidad dar cuál es la resolución que necesitamos. Porque los diplomáticos, las líderes diplomáticas no pueden ser expertos en los 141 países que conforman Naciones Unidas. Los expertos en el territorio de nuestros países somos nosotros. Y mientras nosotros no consideremos que tenemos la narrativa, los datos, pero además las soluciones, el camino a la incidencia va a seguir siendo un camino muy lejano y muy complicado de comprender. Entonces sí necesito llevar las soluciones y decirle a este tipo de Finlandia, por cierto, lo que yo necesito que le diga a El Salvador es que apruebe una ley de reconocimiento legal de las identidades de género porque están en desprotección absoluta de la ley, porque no existe. Punto. Y literalmente lo que pasa, y quienes estén aquí que hayan asistido a un examen periódico universal, saben que lo que pasa cuando uno hace incidencia con gobiernos aliados para que nos den recomendaciones, normalmente lo que hacen es copy-paste, copian y pegan lo que yo les he dado o lo que nosotros como activistas les damos, porque no tienen tiempo de hacer nada más y porque se crea una legitimización del discurso y de las narrativas a través de poder dar datos concretos y sobre todo fidedignos.
Y como un ejemplo final, por ejemplo, sirve un informe de datos que documente la violencia hacia mujeres LGBTQI+, y esto permitió incluir esta problemática en una resolución de derechos humanos. Eso pasaba muchos. Si ustedes entran, por ejemplo, a la página web de SMULES, que todavía está ahí, nosotros tenemos una colección como de 20 informes que mandamos a Naciones Unidas y cómo esas se vieron incorporadas en resoluciones de derechos humanos, ya sea en órganos de tratado, ya sea en el Consejo de Derechos Humanos, o ya sea en un espacio más ambiguo con una agencia, pero que sí tuvo un impacto en la resolución de derechos humanos y que sí entregó una respuesta favorable o que nos permitiera tener una herramienta mucho más cercana para poder ejercer incidencia a nivel nacional. Pero, por ejemplo, con esto de los ejemplos, hay muchísimas otras que podemos utilizar y me gustaría también escuchar de ustedes de qué manera han utilizado los datos, ya sea de manera regional o local, para poder conseguir que nuestra problemática sea incorporada en resoluciones que tengan que ver con nuestros derechos humanos. Eh, Nuevamente, mis 10 minutos han terminado y es su turno de contarme cosas de espacio de reflexión, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna experiencia que compartir o si necesitan tiempo fuera y nos quedamos callados 2 minutos, también es válido. Yo aquí estoy. Veo que Pilar creo que tiene levantada la mano, por favor. Sí, buenos días. Mi nombre es Pilar Vargas, soy de Colombia. Gracias. Frente a estas cosas que estabas diciendo de la ONU y demás, a mí, pues más que una pregunta, es como un poco resaltar la importancia de los datos. Los datos porque pensando, yo soy defensora de derechos humanos y justo la semana pasada con unas compañeras nos hacíamos la pregunta que, teniendo en cuenta que vivimos en un país que vive el conflicto armado como es Colombia y que es el lugar de muchos países de Latinoamérica y del Caribe y del mundo además, em, hay unas cifras en las que quedamos un poco en el olvido. Si bien es cierto que si las cifras de las personas que mueren diariamente en estos países que quedan como NNs o que desaparecen, pues si hablamos en esos términos como personas LGBT, pues esto aumenta, ¿no? Y más aún nos parece a nosotras, no sé si tal vez sea un pensamiento sesgado, qué pasa con las mujeres lesbianas y bisexuales. Em, Teniendo en cuenta esto, digamos, Colombia hizo un análisis, incluso sacaron un documento que se llama Aniquilar la Indiferencia, pero de todas maneras quedamos cortas con lo que hay en ese documento. Las cifras no son totales, no son reales y sí es importante que las tengamos en cuenta. Nosotras pasamos en el 2021 por un estallido social en el cual hacíamos parte de las defensoras, así, pero esto queda como las defensoras. Hay una organización defensora de derechos humanos que hace CBI y que hace en las movilizaciones que se llama la esquema feminista. Bueno, pero quedamos en el ámbito mujeres, pero no cuántas lesbianas hay ahí, cuántas mujeres bisexuales hay ahí, quiénes son las que están recopilando estos datos. Entonces sí creo sumamente importante, no solamente el papel que se está haciendo en la ONU, y también no sé qué tan problemático sea tener tantas alianzas con la ONU. Yo entiendo el amor que tú le tienes a la organización o a la institución, pero a mí me genera conflicto porque sabemos y tenemos claro que también la ONU tiene ahí unas instancias de participación que también son los pues la gente ultraderecha y demás. Entonces, resaltar la importancia, pero sí también un poco recalcar que tenemos que ponernos a la tarea de recopilar estos datos, porque sin datos, pues, eh, lo que no se nombra no existe, no existimos. Entonces, muchas gracias por el espacio y muchas gracias por hacer este trabajo que están haciendo. Muchas gracias, Pilar. Gracias por tu intervención. Yo creo que sí es importante que platiquemos sobre el compromiso que debemos de tener las personas defensoras de derechos humanos de en realidad tomarnos muy en serio el tema de la recopilación de datos de una manera más estructural, más consistente para poder llegar a espacios como Naciones Unidas o como decía, incluso incidencia a nivel nacional o regional. También comprendo plenamente tu
tu desconfianza con Naciones Unidas. Yo empecé diciendo que era una mala amante, lo reconozco, pero ahí estoy. Son los espacios que hay y creo que entre más los utilicemos, más queer serán y más importante va a resultar hacerlo, pero también creo que es valioso reconocer que no todas las organizaciones o personas tienen por qué hacer incidencia en Naciones Unidas. Eso dependerá de la estrategia de cada una de las organizaciones y de las personas. Y habremos otras que seguiremos haciendo esto y al final todo construye, ¿no? Como les dije, necesitamos desde las organizaciones que se dedican a estar en la calle y a hacer defensa y resistencia en el territorio, hasta las personas como yo, que lo que nos dedicamos a hacer es hacer incidencia ante Naciones Unidas y los espacios que esto nos permite. Karen, por favor. Y yo quería compartir una experiencia, bueno, varias, pero pienso mucho como, creo que una de las estrategias que hemos tomado desde la organización, acá en diferentes organizaciones acá en Ecuador, es como optar ya por investigaciones de carácter mixto, ¿no? O sea, es decir, por un lado, pues claro, no nos alcanza del todo la representación, como decían, en términos totales o absolutos, porque no hay como un universo del que partir, entonces hemos utilizado esta estrategia de hagamos investigaciones mixtas, estudios de caso, pero que también reflejen los testimonios de las personas, ¿no? Porque una de las cosas que pasa es que se pareciera que solo somos cifras y se olvidan las vidas de las personas que están allí. Entonces, quería compartir que justo a raíz también del COVID, hubo un auge también de parte de nosotras en Mujer y Mujer en ese momento para empezar a posicionar, por ejemplo, una situación que detectamos, ¿no? En las investigaciones, que era que la última vez que teníamos datos nacionales en Ecuador, pues databan de hace más de 10 años, ¿no? Y esa fue una parte de nuestra estrategia de comunicación para tratar de ocupar el espacio discursivo y decir, oigan, compañeros, compañeras, exijamos datos, ¿no? Entonces, como les decía, ahora ya hay un censo que todavía es como una victoria amarga porque por un lado dices, bueno, ya se hizo un primer censo, pero los datos no tenemos idea de cómo se la han levantado y cuál ha sido también el impacto, ¿no? Incluso tuvimos una participación bastante significativa de mujeres por las campañas que se han hecho de lesbianas desde Ecuador, ¿no? Y dijimos, bueno, es un logro, pero por otro lado, pues también es como que no sé si a lo mejor yo soy muy desesperada, pero es como frustrante porque se logran algunas cosas, les decía como victorias amargas y se empiezan también como o es mi impresión, ¿no? Por ejemplo, desde el lado del gobierno, como a cooptar también el discurso, sí, nos faltan datos y nos faltan datos y tenemos años con eso, ¿no? Y nos siguen faltando datos y ahora dicen, hablemos de la importancia de los datos, pero creo que por otro lado nos quedamos con bueno, ¿y qué sigue? ¿Hasta qué momento va a bajar eso una política pública con un presupuesto específico para hacer cumplir lo que viene allí, ¿no? Entonces quería compartir eso porque siento que sí hay una importancia de los datos, pero también necesitamos como ir más allá. Bueno, ya tenemos algunas investigaciones, ¿no? Y podemos juntar varias que hemos levantado, pero eso en qué momento se vuelve una realidad para nuestras poblaciones, un beneficio real, ¿no? Eso quería compartir, gracias. Gracias, Karen. Me parece súper valioso que puedas compartir esa frustración. Creo que en general muchas de las personas que empiezan a hacer incidencia o que quieren hacer incidencia política en cualquiera de los tres niveles, nos encontramos en algún momento en ese estado de frustración de para qué estoy recogiendo datos, por qué esto es importante, cuántas veces tengo que contar la misma historia, etcétera, etcétera. Y comprendo eso cuando tú decís son victorias como amargas, porque es como dar un paso para adelante y dos para atrás muchas veces en nuestras latitudes. Pero la incidencia, sobre todo a nivel internacional, es una cosa que tiene que ser una cosa muy constante. Es decir, desde el momento en que se piensa hasta el momento en que se viaja, se tienen las conversaciones con las personas tomadoras de decisión, se reciben las recomendaciones o las observaciones concluyentes o lo que sea, depende del mecanismo con el cual estemos interactuando. Y luego regresamos a nuestras latitudes y entonces operativizar eso es uno de los retos más grandes que a través de mi experiencia como una persona que trabaja en Naciones Unidas desde hace más de 12 años, ahí es donde veo que está el punto de quiebre de muchas de nuestras organizaciones, no solo en Latinoamérica, sino en términos muy generales, porque no sabemos justamente hacer eso que tú mencionas, que es
cómo entonces todo este trabajo que ya hice y la recopilación de datos y lo que me ocupé en hacerlo se va a transformar en que haya un cambio real, en que la justicia social y la inclusión que empecé diciendo en la definición de incidencia sea una realidad para nuestras poblaciones. Y eso solo se hace a través de la implementación de las recomendaciones, el seguimiento, el monitoreo y sobre todo en plantear una estrategia de incidencia a nivel nacional que conecte las dos cosas. Quisiera tener más tiempo para ser más amplia en mi respuesta, pero en honor al tiempo debo de seguir. No veo que nadie más tenga la mano levantada, no veo ningún comentario en el chat. Espero que o lo esté haciendo súper bien y todo les esté quedando clarísimo como el agua transparente, o estoy hablando en chino mandarín y no me han entendido absolutamente nada. De verdad, espero que sea lo primero. Y si no, al final yo les voy a poner mi correo electrónico en mi chat, en el chat que tenemos para que si quieren seguir la conversación o pedirme algún otro apoyo de cualquier otra índole, pues tengan acceso a mi persona de manera directa. Voy a entonces, estoy haciendo súper bien, gracias, Samira, por darme feedback y decirme que estoy súper bien. Gracias por contestarme, compañeros. Voy a entrar entonces a la última parte de lo que Fran me había pedido que platicara y es el impacto de los datos en las iniciativas LGBTQ+. Y aquí podemos extrapolarlo, por supuesto, al resto de nuestra población LGBTIQ. Yo no soy amiga de la palabra disidencias sexuales porque yo no disido de nada, pero respeto a aquellas personas que lo utilizan. Entonces diré siempre población LGBTIQ plus más dos espíritus, lo que quieran. Em, Primero, con cómo los datos transforman nuestras estrategias. Yo creo que si no tuviéramos datos a la hora de plantear nuestras estrategias, de saber hacia dónde queremos ir, pues como frutas haríamos para priorizar lo que vamos a hacer y nuestros esfuerzos. A mí creo que eso de priorizar esfuerzos me pareció lo más importante de toda la diapositiva que escribí, que es priorizar nuestros esfuerzos, porque en países tan precarios como los nuestros, priorizar los esfuerzos es una de las cosas más importantes que podemos hacer, porque si no, hacemos muchas cosas a medias, pocas cosas completamente y casi nada con éxito, porque se atomiza tanto y se disipa tanto el esfuerzo que ponemos en algo que al final no conseguimos nada. Entonces, centrar y poder priorizar los esfuerzos a través de un análisis de datos me parece no solo importante, es que me parece lo más inteligente que hacer, porque esto pasa por priorizar recursos financieros y humanos, por priorizar mi vida personal en tanto cuánto de mi vida irá hacia el trabajo que voy a hacer y cuánto de mi vida me voy a dedicar a vivir mi vida, así sea, yo no sé, leyendo un libro, pintando una pintura, jugando PlayStation, que es lo que yo normalmente hago, o no sé, algo. Y luego pusimos donde más se necesitan. Claro, si yo no tengo datos, no puedo tener entonces una imagen mental de, esta es la brecha más grande que existe, esta es la problemática más grande que existe en la región, en el país, en el espacio donde yo trabajo, en la región a la que pertenezco, y entonces en esto yo me voy a centrar. Y para lograr esto, entonces necesito hacer el paso uno, 2, 3, 4 y los que vengan. Andrea, interrumpime, por favor. Hola Andy, ¿me escuchas? Oli, perfectamente. Muchas gracias por tu intervención, ha estado muy interesante y he aprendido mucho. Yo soy un poco novata en la recopilación de datos más allá de la parte académica, es decir, tengo experiencia con recopilación de datos de manera más de computadora de escritorio y últimamente he tenido proyectos donde he tenido que hacer más recopilación de datos testimonial o de Mm. manera personal y quería preguntarte si tienes alguna recomendación sobre de qué forma lidiar con temas complejos en la recopilación de datos y cómo prevenir la victimización secundaria o la revictimización en espacios LGBTQ sobre todo. Si es que conoces Sí. algunas buenas prácticas o sí. Gracias, Andrea. Gracias. Una súper buena pregunta. A nosotros lo que más nos ha dado resultado es justamente hacer una combinación entre quant y quali.
análisis de datos, en tanto sean cuantitativos y cualitativos al mismo tiempo. Yo he tenido la inmensa fortuna que en el ejercicio de ser investigadora social, que es otra de las cosas que hago, es que mi compañera de fórmula, que es mi esposa, es investigadora social por academia, pero además ella es psicóloga. Entonces, poder combinar esa visión cualitativa de un análisis de comportamiento humano, en tanto las historias que se recopilan, es una experticia que yo he aprendido vicariamente de ella, pero que además está muy presente en el tipo de análisis que nosotros hacemos de los datos que recopilamos, que muchas de las veces son estudios de caso o son una antología de experiencias de vida que luego, digamos un poco más, mi experticia es sacar esos datos que son cualitativos y transformarlos en algo cuantitativo que genere un impacto en la persona tomadora de decisión, porque dependiendo con quién tú te reúnas, y tú, Andrea, que igual que yo tenés el inmenso privilegio de poder estar frente a los tomadores de decisión en Ginebra o en Nueva York, sabes que uno aprende a leer a quien tiene enfrente y sabes que si vamos a tener a, no sé, a uno de los expertos del comité de CEDAW y yo le cuento una historia súper triste o súper traumática, voy a llegar un poco a donde yo quiero, mientras que hay otras personas y otros tomadores de decisión que si yo les digo, fíjese que mataron a 15 personas, van a decir, ay, ya, qué lástima. Y lo que necesitan es saber cuál es el impacto económico de las muertes y que yo hable sobre otro tema. Entonces, también creo que con la experiencia uno va aprendiendo un poco sobre quién es tu interlocutor, quién es la persona interlocutora y qué tipo de datos yo tengo que ajustar. Los dos para mí son igual de valiosos y los dos se retroalimentan. En términos de los temas complejos que me dijiste, no me dijiste específicamente cuáles, pero me los puedo imaginar por lo de el trauma vicario o esta el constante revivir también muchas de las cosas que nuestras historias personales también acarrean como investigadores cuando estamos llegando al espacio. Creo que es muy importante estar fortalecido, sobre todo reconocerte que hasta aquí has sanado o no, y hasta aquí puedo trabajar o no, y también tener la madurez, pero la ética profesional de tomar un paso para atrás y decir, esta temática es demasiado para mí, yo todavía no estoy lista para hacerme cargo de ella y mejor se lo voy a dar a un colega. Es una cosa que yo tengo la práctica de hacer si se trata de experiencias con las cuales yo también que pueda haber una contratransferencia entre el análisis que yo estoy haciendo como investigadora y lo que realmente yo estoy sacando porque es parte de mi vida. Entonces, como tener un poco de esa ética de reconocernos hasta dónde podemos llegar sin poder hacer esa contratransferencia entre nuestra vida y el análisis, creo que es muy importante tener un acompañamiento constante, pero mi consejo es cuando sintas que es algo que te puede romper o que te puede quebrar o que puede existir una contratransferencia, que inmediatamente invites a una colega o un colega y decirle, este caso en específico yo no lo quiero analizar, estos datos yo no los quiero recopilar, te puedes hacer cargo tú y eso va a minorar un poco la carga. Regreso rápidamente a eso, espero que te haya servido, Andrea, y si no, pues me escribís en el WhatsApp y seguimos la plática. Decía que necesitamos los datos para transformar nuestras estrategias, para priorizar. Y por ejemplo, una de las cosas que a nosotros nos pasó, y he retomado mucho de mi vida como activista en Latinoamérica, porque Cristina me molesta mucho y me habla de Latinoamérica como que si yo jamás he pertenecido a ella y nunca he trabajado ahí, pero la verdad es que ahí nací, ahí crecí y ahí me hice activista. Una cosa de los que pasaba mucho es que nos pasó mucho es que las estadísticas sobre exclusión laboral, porque creamos un índice que medía exclusiones laborales en los 24 ministerios que tenía El Salvador en ese momento. Eso lo hicimos en 2017 desde SMULES. Nos permitió impulsar programas inclusivos en el sector privado. Empezamos a entablar conversaciones como la Cámara Americana de Comercio en El Salvador para que hubieran cuotas de mujeres LGBTQ trabajando en el sector privado, sobre todo en todas esas cadenas o restaurantes o empresas que pertenecían a la AmCham, que es la American Chamber of Commerce o la Cámara de Comercio americana o gringa en este caso. Entonces sí, los datos transforman nuestras estrategias, pero también generan impactos reales. A mayor cantidad de datos, mayor cantidad de oportunidades para generar cambios. Vi que alguien levantó la mano y no se arrepintió. Espero que sea porque con lo que dije haya contestado su pregunta. Hola, no, no me arrepentí. Ah, ok. ¿Qué tal? Entonces, adelante. Bien, Muchas gracias. Un gracias. gusto.
Igualmente, saludos con todas. Bueno, principalmente yo soy de Ecuador, soy Ana de la Barca, de la Fundación Mujer y Mujer, estoy trabajando en este momento acá. Una de las cosas y de las facultades que tiene Ecuador como tal es que las políticas públicas son bastante amplias y positivas. Dentro de la política pública, y eso quiero hacer referencia también a lo que comentabas antes, de lo etéreo y lo poético que puede tener nuestra Constitución, pero que realmente no logra materializarse en cuanto a hacer cumplir nuestros derechos y darle las garantías que necesitan nuestras poblaciones. Ahí te va mi pregunta. Para lo cual, o sea, se supone que la incidencia no, la incidencia es lo que logra crear las problemáticas de forma tangible para que los funcionarios o las personas en el poder puedan generar estas leyes, ¿no? Nosotros tenemos las leyes, porque inclusive dentro de Ecuador está penalizado tener dentro de centros de deshomosexualización, pero todavía hay. Entonces, la pregunta es, ¿cuál ha sido la estrategia o el sistema que tú principalmente has podido lograr para monitorear el cumplimiento de esos compromisos internacionales? Gracias por la pregunta. Son varias y dependerá del contexto. Si las leyes ya existen, entonces el problema no es de crear las leyes o de hacer incidencia para que existan. La incidencia que se necesita entonces ahora transformar es en términos de implementación. Las políticas públicas tienen un ciclo. Aquí la máster en políticas públicas que tenemos en la llamada no lo podría explicar más y de mejor manera que yo, pero tienen un ciclo que es su creación, su implementación, pero luego entran en una fase de, digamos, de ver si esto funcionó o no, o si realmente esta política, esta ley que yo creé funciona o no. Es una fase de evaluación que las políticas públicas tienen en su ciclo de vida. Y cuando te topas con una ley, con una política pública que entra en esa fase de evaluación y que no está funcionando, entonces tu ventana de incidencia es más amplia que cualquier otra cosa que nos podemos imaginar antes. Es decir, es un canal muy amplio para poder ejercer incidencia porque entonces estoy evaluando el impacto que eso ha tenido real sobre la población que yo estoy trabajando. Y aquí me sirven los datos nuevamente. Si bien existe una prohibición legal en Ecuador de que las clínicas de homosexualización no existan, ¿eso realmente es así o no? O yo con datos puedo probar que en Guayaquil todavía hay tres clínicas abiertas que bajo el disfraz de ser espacios de fe están en realidad teniendo prácticas de terapias de conversión, por ejemplo. Entonces, es un tema de implementación y es un tema de evaluación, ya sea de la implementación de las leyes de políticas públicas. Ese es todo como, te estoy dando solo como un pedacito de idea porque me está comiendo el tiempo y quiero honrar el tiempo que me han dado, pero siempre hay una oportunidad, una oportunidad. Lo que tenemos que hacer es centrarnos y nuevamente ser muy estratégicos en el análisis que tenemos. ¿Y cuál es la prioridad que tengo? Porque si mi prioridad es, entonces quiero materializar esto que ya tengo, ¿cómo lo voy a materializar? ¿A quién tengo que presionar? ¿Quién influye en Ecuador? ¿Quién le da dinero a Ecuador? ¿De dónde viene la ayuda externa? ¿Con quién tengo que hablar? Es decir, hay que hacer un mapeo de actores y actoras que cuanto interlocuten con mi gobierno se va a sentir interpelado y va a decir no, porque entonces me voy a quedar sin los 5 millones de euros que me prometió España a través de AESI, por ejemplo. O sea, te estoy dando cosas como muy genéricas, pero para seguir. Pilar y Hilary las veo. Y Cristina, que es la dueña del lugar, me dice qué hago. Si termino mi última diapositiva o le damos espacio a las compañeras para que retomen. Usted manda, señora. Yo creo que termina, Andrea. O sea, sigue con el bloque que tienes y al final, ya cuando estemos en el cierre, pues escuchamos a Pilar y a Hilary. Gracias. Solo me falta esta diapositiva y quería hablar más allá de los números, más allá de los datos. Los datos no oficiales son nuestros datos y nuestros datos también son súper importantes. Y he hablado mucho sobre la estructura, sobre la continuidad que deben de tener, sobre lo legítimo que deben de ser, pero es que nuestras historias son válidas y legítimas. El recopilar nuestros datos de manera que no sea súper académica o que cumpla con una metodología de la investigación social absolutamente impoluta, no quiere decir que esos datos no sean valiosos. Nuestras historias de vida son valiosas. El contar el cuento, el contar mi vida desde que supe que era una persona queer o LGBTIQ y más, etcétera, hasta en las problemáticas que yo he ido enfrentando y cómo eso se conecta con diferentes espacios
de incidencia son importantes. Los datos no oficiales también hacen referencia a que no solamente debo de esperar que el Estado genere esos datos a través de sus censos o de cualquier otra forma de recopilación que tenga a través de los servicios que presta, etcétera, etcétera. Nuestros datos son fundamentales. Luego, una cosa súper importante es el incremento de las alianzas globales. Tenemos que tener una perspectiva más global ahora más que nunca porque los personas antiderechos operan de manera global. Y el movimiento LGBTI no, nosotros somos un movimiento muy regionalista, muy nacionalista y si mis vecinos de Guatemala pues están hundiendo, pues que se hundan porque El Salvador sigue flotando. Es decir, salir un poco de ese paisismo, de ese relojianismo que tenemos, creo que nos va a permitir ir más allá de los números, porque entonces vamos a tener una narrativa más constante y que va a ser un poco más fuerte que solamente los datos. Y finalmente voy a terminar por decir que es súper importante la inclusión de mujeres o personas femeninas asignadas al nacer, no binarias o personas LGBTQ+, en las políticas locales e internacionales. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener activamente participación política en todos los niveles, en buscar y en perseguir estos espacios para que seamos nosotras, nosotras y nosotras quienes vamos a tomar esas decisiones y entonces que mi interlocutor o interlocutora cuando yo esté en Ginebra sea Cristina, porque ella va a ser la representante de la misión combatiente en Colombia y yo sé que es una mujer lesbiana, queer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tener más personas en esos espacios también colabora, más allá de los números. Y creo que será mi última diapositiva y tengo 3 minutos todavía, lo logré. Muchísimas gracias, tac, como diríamos en sueco. Si tienen algunas dudas o algún comentario, muchas gracias. Voy a dejar de compartir Hilary, porque Face ¿podrías no sé. intervenir, por favor, Hilary? Compañeras, un poco esto es la retroalimentación de la pregunta que había hecho la compañera, creo que de Ecuador, y es que una manera de hacer seguimiento a que se cumplan las políticas públicas es hacer veeduría. No sé si esté bien decirlo, pero lo voy a decir. Justamente la Pochi en Colombia está implementando un proyecto que es hacer veeduría a las políticas públicas y tienen todo un proyecto armado con, digamos, un hashtag que han usado y tal, que se llama Operación Sirirí, y es estar encima de las instituciones haciendo veeduría de las políticas públicas. Creo que no hay otra. Justamente el tema de que como organizaciones nos organicemos, valga la redundancia, y tomemos materia de que podemos y tenemos la capacidad de hacer veeduría cuando las políticas públicas ya están hechas. Era eso. Gracias, Pili. Hilary, por Sí, favor, interviene. gracias. Hola, muy buenos días. Saludos desde la Puerta de Oro de la Amazonía, de Colombia. Soy colombiana. Soy una mujer Hola. trans. Mi pregunta, y bueno, me devuelvo un poco sobre lo sucedido, de que hablamos de activismo de nuestra comunidad o nuestro movimiento social. Y pues también hay que ponerle lupa a toda la situación administrativa, porque es que en nuestro territorio, hablo del departamento de Caquetá, aquí en Colombia, siempre nos están callando, nos están matando, donde tenemos y las administraciones públicas no nos están prestando la atención por el hecho de no ser del mismo hilo político, donde las atenciones son muy diferentes, pero yo creo que es muy importante que que como lideresas hemos sufrido y seguimos sufriendo por falta de atención administrativa cuando el mismo gobierno no tiene voluntad de escucharnos o nos mandan a callar por ser unas lideresas de voz, de reclamar nuestros derechos de nuestra comunidad LGBTI, en especial también las mujeres trans que hemos sufrido bastante discriminación y pues torturas. El día 20 de noviembre sufrimos algunas situaciones en territorio por grupos armados, pero el día de la conmemoración trans en Colombia y pues eso afecta a nosotros también y pues creo que las políticas públicas hay un rublo muy especial que las tienen guardadas, pero no están funcionando. La idea es que el gobierno aplique estas políticas públicas, le dé lo instintivo que tiene, el recurso que tiene para que las políticas públicas
empiecen a caminar, porque algunas políticas públicas tienen su recurso, más no se los dan por falta de política, y yo creo que es muy importante y conocer nuestras culturas de diferentes países. Soy indígena y conozco bien también las situaciones en otros países, ya que soy periodista. Sufrí una situación hace 4 días que nos dejaron en bancarrota en la radio. Fue un golpe muy durísimo donde nos acabaron con la emisora. Estamos fuera del aire cuando nunca las organizaciones nos tienen pendiente a los medios de comunicación comunitario y donde habemos personas diversas ejerciendo el periodismo y el activismo y dando nuestra voz. Gracias, Hilary, por compartir tu experiencia tan valiosa, por hacernos caer en cuenta justamente que de esto se trata, de que estas son las problemáticas reales que la incidencia tiene que centrarse en y que son las experiencias que en realidad nos tienen que mover y ser lo que nos alimenta para que los cambios sustantivos realmente lleguen. Con lo que decía Pilar, creo que por una cuestión semántica del mal español que hablamos en El Salvador y del perfecto español de los colombianos, para nosotros la palabra veeduría no existe, sino que lo que decimos es Contraloría Social, pero me estoy refiriendo exactamente a la misma cosa, solo es una diferencia semántica entre los dos países. Con lo que decía Hillary también creo que me hace reflexionar en una cosa que no he mencionado sobre hacer incidencia a nivel internacional y ante la ONU. Yo terminé en Europa por hacer incidencia ante la ONU siendo una persona no binaria lesbiana en El Salvador. Como consecuencia de hacer incidencia ante la ONU, tuve que emigrar de mi país y hacer incidencia ante la ONU y hacer incidencia en contra de nuestros estados y países tiene una consecuencia. Así que antes de ponerse a pensar en que qué bonito es ir a Ginebra y yo quiero viajar para Nueva York y quiero que la Andrea y yo cenemos juntas y platicar 5 horas, que yo estaría feliz, me avisan cuando vienen. Siempre tenemos que tener muy en cuenta el tema de las represalias, porque como Hillary decía, nuestros estados pues están dispuestos incluso hasta matarnos para poder callarnos y eso no lo debemos de permitir porque no necesitamos más mártires, porque lo que nos necesitamos es vivos y vivas y vives. Así es que por favor siempre tomen en cuenta su seguridad personal antes de ponerse en un riesgo muy grave por hacer el trabajo que hacemos, que no quiere decir que no sea igual de valioso, que no tenga igual de impacto, pero nos necesitamos vivas, vivos y vives. Muchas gracias a Corporación FEM, a Cristina, a Sofi, que me han estado apoyando para preparar el espacio. Les agradezco. Les dejo en el chat ahorita mi correo electrónico para que si tienen ganas de platicar conmigo, pues me escriban. Y estoy siempre a la orden, siempre que estén hechas un nudo con lo de Naciones Unidas, que en realidad nadie lo entiende y otras personas fingimos. No, cuando en realidad quieran hacer algo con Naciones Unidas, háblenme, yo con muchísimo gusto. Eh, Se los voy platicando o les dirijo hacia donde tengan que ir. Pero muchas gracias. Andrea, muchas gracias. Voy a empezar a cerrar este espacio ya. Quiero no irnos de este espacio sin hacer como tres anotaciones importantes, porque lo primero que me gustaría decir es, no hay buenas incidencias políticas y malas incidencias políticas. Nadie hace mejor incidencia política que nadie. Casi todas ustedes que están aquí recordará a Nadela, que estuvo en el Ecuador haciendo un taller sobre incidencia política. Hablábamos de la diferencia entre incidencia política e influencia política. Y para recoger un poco la intervención que hace Larisa, pues sí, las organizaciones de lesbianas, bisexuales y queer nos dedicamos muchos de nuestros esfuerzos al activismo de influencia política. Es por eso que tenemos grupos de apoyo, de reflexión, la batucada, el semillero de investigación, todo eso es fundamental, todo eso es importante, porque no se puede hacer incidencia política sin que haya organizaciones que construyan y sostengan el tejido social. Entonces, cuando Larisa habla con un poquito de frustración sobre el estado de organización del movimiento lésbico salvadoreño, pues yo he tenido la oportunidad de intercambiar con Larisa estas conversaciones y pues está bien, todo lo que las organizaciones de lesbianas, bisexuales, queer y las organizaciones feministas puedan hacer, eso, todo eso abona al trabajo que otras estamos haciendo. Nadie tiene que hacer todo, nadie tiene que hacer lo mismo. Y sí, es una realidad. FEN durante muchos años, casi durante como 11 años, nos dedicamos a lo que yo llamo el activismo de cuidado, que es ese activismo que es de base comunitaria.
ya llegó el momento en el que decidimos que queríamos como empezar a participar de otras cosas y fue en el año 2019 cuando con Diana Navarro San Juan empezamos el seguimiento a la política pública nacional LGBTI y aquí hablamos ya de otra forma de activismo, que es un activismo que de pronto es mañoño, que es un activismo que requiere altos niveles de cualificación. Por ejemplo, este activismo que nos presenta hoy Andrea de incidencia política ante las Naciones Unidas. Pues gente, es un activismo que demanda formación, es un activismo que demanda cualificaciones, o sea, allá no se puede llegar a especular, a hablar pendejadas. Lo mismo pasa con el activismo de veeduría ciudadana, o sea, para hacer activismo de control político y control social y reconocer el control social como una expresión de la participación política, se requiere que los activistas que participemos en eso seamos activistas que conozcamos al dedillo el tema. O sea, no en vano cuando yo me quise meter a hacer veeduría ciudadana sobre la política pública nacional LGBTI en Colombia, sentí que para poder tener autoridad para hablar sobre el tema, pues tenía que hacer una maestría. Y a mí me va muy mal estudiando, soy sumamente dispersa, soy sumamente perezosa, pero eso era lo que quería. Entonces, eso también es una invitación. Si lo que usted siente en su corazón es que el activismo que le llama es el activismo de la batucada, el activismo comunitario, el activismo del graffiti, de organizar una marcha, de hacer un plantón, todo eso es súper necesario, pero si usted viene y organiza el plantón y usted logra que a ese plantón asistan autoridades de gobierno, tomadores de decisión, que le escuchen, que se comprometan, ahí usted no está solamente haciendo activismo de influencia política, sino también activismo de incidencia política. Lastimosamente, Sandra Castañeda, que es la coordinadora de la Red Latinoamericana de Salud de las Mujeres, se tuvo que ir, dejó un mensaje muy chévere en el chat, ahora no lo encuentro porque es que ustedes escriben muchas cosas, Sandra Castañeda, muchas gracias a Pochi por la invitación a este espacio y a Andrea por toda la información. La incidencia en Naciones Unidas es todo un mundo de gran complejidad y este tipo de espacios siempre son útiles. Destaco especialmente el llamado de Andrea a fortalecer alianzas y hacer seguimiento a los acuerdos. Esto era una tercera cosa que les quería decir. La primera es, no hay activismos mejores que otros. Todos nuestros activismos son necesarios. Dos, hay activismos que demandan un mayor nivel de cualificación. Es decir, el activismo de control social, el activismo de incidencia política ante Naciones Unidas, es más, ante los gobiernos. Si yo le pido una audiencia de control político al Congreso de mi país, pues tengo que estar muy bien documentada sobre el tema. Y muchas veces voy a necesitar datos. Si tengo datos cuantitativos, muy bacano. Si tengo solamente datos cualitativos, también sirven. La información que producimos en nuestras organizaciones es válida. Corporación FEN en el 2016 haciendo una investigación sobre situaciones de violencias en parejas lésbicas y en relaciones erotocoafectivas entre mujeres, conseguimos que la Secretaría de Salud de Bogotá cambiara el protocolo de admisión que tenía en la web sobre las casas refugio. Las casas refugios son aquellas casas donde reciben a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o que están pasando por episodios de violencia intrafamiliar. ¿Y cómo les parece que en la página web de la Secretaría de Salud solamente hablaban de el agresor, el agresor, el agresor? Y ya con base en esa investigación que hicimos, una investigación pequeña, con un corto alcance, pero ya con esa investigación pudimos decirle a la Secretaría de la Mujer, vea qué pasa, o sea, las mujeres en pareja también reproducimos dinámicas de violencia. Por favor, cambien ese protocolo de admisión que tienen a la casa refugio, pongan agresor y agresora. En este momento tendrían que poner la persona agresora, porque estaríamos hablando de agresor, agresora y agresores. Pero entonces la cosa también es, lo cuarto que dice Sandra Castañeda, gente, tenemos un pensamiento súper competitivo, súper individualista, siempre creemos que aquella organización hace más que otra o creemos que nuestra organización es pues mejor dicho, la última Coca-Cola del desierto. Gente, no es así. Desde que no podamos hacer acuerdos en lo fundamental y trabajar juntas, juntos y juntes, y esa es la propuesta que les hace el SLAC. Por eso yo no he ido a Ginebra, o sea, sí he ido a Ginebra, pero por otras cosas. Pero cuando RFCL, que es la organización en la que trabaja Andrea, ha apoyado a activistas del SLAC, yo nunca me mando yo, no voy yo. Ha ido Erika Hernández de Vidas Paralelas de Guatemala. Ahora, por ejemplo, a la consulta regional de Beijing más 30 va Karen Garita, que vive en Ecuador. El año entrante a Beijing más 30 en el marco de la número 69 CSW va Larisa. ¿Por qué? Porque es que juntas es como avanzamos. Si seguimos de casasolas, de rancho aparte, pues por eso los antiderechos nos tienen clavados y clavadas. Entonces, eso sería como
con las cosas que yo quisiera cerrar. Y lo quinto es, este centro de monitoreo, registro y análisis lupa lésbica, aquí no estamos descubriendo el agua caliente, o sea, observatorios en la región hay muchos. Sofía y Maf hicieron un levantamiento de observatorios en América Latina y obviamente no hay unanimidad sobre qué sería un observatorio. Hay unos lugares que son llamados observatorios, hay otros lugares como el centro, el observatorio sin violencias que les invitamos a visitar, que es liderado por Colombia Diversa. El 12 de diciembre tenemos otro webinar con las personas que hacen la recolección y la curaduría de los datos, es que de los gatos, la curaduría de los datos de sin violencias LGBTI. Entonces, no estamos inventándonos el agua caliente, no es que lo vayamos a hacer mejor de lo que lo vienen haciendo otras personas, solamente que queremos tener un centro de monitoreo, registro y análisis centrado en datos de lesbianas, bisexuales, queer, personas transmasculinas asignadas femeninas al nacer y personas no binarias asignadas femeninas al nacer. Eh, no siendo más, les agradecemos mucho su participación. Manos levantando, ay, qué cosa tan maravillosa. Andrea, te reiteramos nuestros agradecimientos. Ahí está tu correo a las personas que llenaron el formulario de asistencia. Les mandaremos con el formulario, les mandaremos el correo de contacto de Andrea también para que lo tengan. Andrea, ¿hay algo más que quieras decir o ya damos por cerrado esto? Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos y a todos y les deseamos un resto de día maravilloso en América Latina y el Caribe y para Andrea una muy buena noche. Muchas Hasta luego. gracias. Ahí todo.